Chiquillos, vamos a... Oh, gracias. El robot siempre me asusta. Ok, ya. Estamos entonces grabando la clase. Es súper importante que esta clase quede grabada, no solo porque es una clase importante en sí, lenguaje, digamos, sino porque esta clase es base para la prueba que se supone que tenemos la próxima semana, el día 31. ¿Ya? Así que de aquí debería salir por lo menos los textos que vamos a trabajar en esa clase, o sea, en esta prueba, y alguna que otra cosilla que es importante también para que ustedes puedan responder. Básicamente, la fuente de donde ustedes van a tener que alimentarse para poder escribir un texto, ¿cierto? Argumentativo. Lengua y literatura, entonces, cuarto medio A, clase número 12 del día 24 de mayo. Aquel que adivine por qué el fondo de pantalla es de estos colores tiene un punto base para la prueba. Ok, actividad. Hola, bro. Hola, Fabián. Planificar la elaboración de un ensayo comparativo en donde contrasten dos obras literarias que abordan el mismo tema a partir de los contextos de producción o de recepción, o el contexto de producción y el de recepción, las perspectivas adoptadas sobre el tema y el efecto estético también que puede tener. Acuérdense que los ensayos tienen una gran presencia dentro del ámbito literario más que del ámbito, ¿cierto? Informativo, aunque están en un límite, ¿cierto? Tienden a cargarse más para la parte literaria, ¿ya? Por lo mismo. Entonces, el propósito de esta clase en particular es que ustedes puedan comparar visiones sobre un tema en común, reconocer cuál es ese tema en común, ¿cierto? Y darle valor también a la literatura como una forma, digamos, de tratar, ¿cierto? No, Nacha, cerca, pero no. Eso, Jorge Barra, muy bien, ahí sí. Jorge Barra tiene una décima. Muy bien, muy bien, muy bien. Comparar visiones sobre un tema en común, ¿cierto? Reconociendo que la literatura es la que facilita esa información, po, ya que pone en perspectiva, ¿cierto? Justamente a través del ejercicio mismo de escribirse, la literatura, ¿cierto? Pone de manifiesto la idea de que existen temas que son necesariamente tratables, abordables y deja un testimonio con respecto a eso. Y permite también que nosotros podamos dialogar con respecto a lo mismo, po, o sea, las polémicas que se generan a través de no solo de la literatura, pensemos en el arte en general. El arte en general como decidora de temas que son obviamente abordables desde el punto de vista más allá de lo literario, más allá de lo artístico, ¿cierto? También como sociedad. La literatura, el arte son parte de esas visiones que son necesarias de entender más que de entender, de valorar esa idea. ¿Vale? Así que, como les dije, de aquí sale parte importante de lo que ustedes deberían estar como respondiendo para la próxima prueba del 31. Digamos, en términos de porcentaje, un 50% de la prueba estaría en esta clase, más o menos, para que pongan harta atención, ¿ya? Entonces, los objetivos son el uno, que tiene que ver con la formulación de interpretaciones a partir de obras literarias que abarcan temas, bla, 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 ¿cierto? Que entendiendo que es importante el contexto tanto de producción como el de recepción, cómo se trata el tema, el efecto estético que se produce a propósito de las mismas obras que se analizan. Y el 8 que tiene que ver con investigar sobre los diversos temas, aparte de lo que se propone como lectura, ir más allá de la lectura, ¿cierto?, convencional o más allá de la lectura primera, que es la que nos ofrecen los textos que nosotros vemos. O sea, entender que un texto literario, sobre todo, no se da específicamente en el vacío. Hay un contexto, hay un autor que está en ese contexto, hay todo una máquina, ¿cierto? Podríamos decir una máquina, un mundo, más que nada, detrás del autor y eso es importante también entenderlo a propósito de lo que quiere representar, lo que quiere decir, su voz, ¿cierto? En esa realidad, en ese momento histórico que vivió. Ya, ya, ok. Haciendo una retrospección corta, un flashback, ¿cierto? Jugando con el término literario. La semana pasada nosotros hicimos ya una lectura comparativa y habíamos hecho también la semana antepasada el mismo ejercicio. Comparamos la semana antepasada a Drácula, ¿cierto? De Bram Stoker con los poemas de Gabriela Mistral, eran los sonetos de la muerte.
Habíamos dicho que había, por fuerza, ¿cierto?, un tema en común entre ellos, que era justamente el tema de la muerte, más allá, ¿cierto?, del amor, o el amor más allá de la muerte, no sé si lo quieren ver de una o de otra forma. Y básicamente de eso se trataban estas dos obras, que son obviamente diferentes en tratamientos, en épocas, en lugares de perspectiva, ¿cierto? En estilos, muchas cosas, muchos factores que eran distintos si nosotros hacíamos la comparación, pero tenían esto en común, que era justamente el tema. También la idea de la mujer como recurrencia, eh, como personaje, digamos, ¿cierto? Que me van a retar los que leen poesía, ¿cierto? Que en realidad las mujeres, en la poesía no hay personajes, o no se puede hacer un análisis de personajes, pero se entiende que hay objetos, valga la idea, ¿cierto?, de la palabra objeto. Hay objetos líricos, que en este caso el tema, ¿cierto?, presentaba la idea de una mujer doliente, pero que estaba de armas tomar a propósito, ¿cierto?, de la muerte de su amado, y lo que significaba él para ella, y la promesa, ¿cierto?, de encontrarse nuevamente a través de la muerte, en la muerte, ¿cierto?, una vez que esta ocurriese. La transformación de la mujer como de mujer amante a mujer, ¿cierto?, consorte, a mujer compasiva, no sé, como un poco maternal, ¿cierto? Que también tenía esta Gabriela Mistral en esos sonetos de la muerte. Estamos hablando de la primera obra conocida, ¿cierto?, de esta poeta chilena. La semana pasada, sin ir más lejos, también hicimos un análisis de dos textos a propósito, ¿cierto?, de lo que se supone que es este flashback. Pusimos en la balanza, eso quiere decir, ¿cierto? Pesamos, ¿cierto?, básicamente lo que era la obra de Borges, este otro, con el de Mario Benedetti, el otro yo, ¿cierto? Básicamente textos que hablaban en épocas diferentes, ¿cierto? Autores de países distintos, de tratamientos literarios también diferentes, de ideas políticas diferentes, ¿cierto? Borges más cargado como para la derecha, Benedetti muy cargado, ¿cierto?, a la izquierda, el uno argentino, el otro uruguayo, etcétera, etcétera. Visiones que también tenían que ver, obviamente, con esta idea de qué pasaría, ¿cierto?, eventualmente, si nosotros entendiéramos que somos no solo, no somos simples seres, ¿cierto?, individuales, sino que somos complejos seres universales, o universos dentro de cada uno de nosotros mismos. Entonces, Borges planteaba en este cuento, ¿cierto?, la idea de que él mismo, ¿cierto?, siendo anciano, se encontraba, ya los últimos años de su vida, ¿cierto?, se encontraba con un Borges más joven, en un lugar, ¿cierto?, que era común dentro de la historia de Jorge Luis Borges. Entonces pareciese ser un relato, de hecho él mismo lo plantea como un relato que dentro de lo increíble que puede suceder, sucedió, entendiéndose, puede ser un sueño, ¿ves? Sería como la explicación lógica de cómo podría suceder una cosa así. Y él plantea, ¿cierto?, esta idea de cómo pueden convivir dos Borges en un mismo tiempo. Nosotros sabemos que en los viajes al tiempo una de las reglas, ¿cierto?, es justamente no te encuentres contigo mismo porque vas a alterar el futuro el futuro, ¿cierto?, tu propio futuro, y puedes alterar incluso el futuro de muchas personas más, como una suerte de efecto mariposa. En el otro texto, el de Mario Benedetti, hablaba de un desprendimiento, ¿cierto?, de una parte de la personalidad del yo que ¿cierto?, contaba que tenía por lo menos dos personalidades bien fuertes, una que era la sensible, ¿cierto?, la artística, la melancólica, y la otra, la bruta, ¿cierto?, la animalesca, la vulgar. Entonces convivían estas dos personalidades en un mismo yo, y un día, ¿cierto?, cansado una de la otra, la personalidad sensible se suicida y queda un desastre, ¿cierto? Porque parece que ese yo pierde en esencia gran parte de lo que es, o queda más bien irreconocible. Estos temas que se abarca, o que abarcó la literatura en parte, ¿cierto?, del siglo XX, a propósito del yo, de preguntarse existencialmente sobre nuestra propia, valga la idea, ¿cierto?, existencia.
nos dejan en entredicho también la preocupación que persiste, por sobre todo, ¿cierto? Hoy, a propósito de lo que significa estar encerrado, de lo que significa, ¿cierto? Esta poca o falta de conexión, esto de vernos a través de pantallas, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo pues, particularmente en este 2021, 2020-2021, ¿cierto? De no estar de manera presencial, de perder ese contacto, ¿cierto? Que es fundamental del ser humano, perdernos también el contacto en lo que somos nosotros mismos, la angustia, la ansiedad que genera todo este mundo que estamos viviendo, este vertiginoso mundo que estamos viviendo a propósito, ¿cierto? De esto mismo. Como un tema, esto es un tema recurrente, o sea, no queda ahí, no queda en lo que escribió Borges o lo que escribió Benedetti. Es un tema que viene tratándose, viene hablándose, viene mascullándose, ¿cierto? A propósito de lo que hace la literatura, de refrescar un poco, de mantener vigentes aquellas preocupaciones que son fundamentales, ¿cierto? A propósito del ejercicio de reflexionar sobre nosotros mismos. Complejo panorama, ¿cierto? El que nos plantean estos dos autores. Y es uno de los temas, por supuesto, no quiere decir que sea el tema de la literatura, es uno de los temas que habla de la literatura del siglo XX, XXI, literatura contemporánea. Hoy día, a propósito de eso, ¿cierto? Les quiero presentar lo que va a ser más o menos el temario de la prueba de la unidad 1, que sería el 31 de mayo, una semana más. Eh, Básicamente le comentaba, ¿cierto? Ayer a Benjamín, que me preguntaba, ¿cierto? Sobre este temario, y me pilló medio volando bajo. Voy a anotar al tiro a Jorge Barra, antes que se me olvide, ¿cierto? A décima. Está, ¿cierto? Por responder en clase. Responde correctamente. Ok, ahí está anotado, Jorgito. Antes que se me olvide. A propósito de andar volando bajo, ¿qué pasa de repente? Al chat. Sí, lo intentó Nachita, valor eso. Si necesita de algún apoyo, ¿cierto? Una notita ahí, la voy a tener en consideración. Siempre a los que aportan positivamente están en consideración. Eso también se ha perdido, ¿ah? A propósito, que uno cuando estaba en clase, uno veía el esfuerzo de ustedes, po. Ahora no se ve. Entonces uno se queda con la sensación de cierta frialdad en esto de esta herramienta de comunicación, que es muy buena porque llega a muchas partes y nos permite conectarnos de manera insólita, ¿cierto? Impensada y todo lo que ustedes quieran, pero que deja de lado, ¿cierto? Lo otro que es justamente el ver constantemente, ¿cierto? Cómo ustedes se desempeñan en las clases de uno, pues así ponen atención, si están prestos, ¿cierto? Si les cuesta o no les cuesta, todas esas cosas que son prácticas de lo presencial. Bueno, ya llegará el momento en el que volvamos a encontrar, ojalá este año antes de que termine su escolaridad. Dice entonces que el temario considera la lectura comprensiva de distintos tipos de textos literarios, básicamente los que vamos a ver hoy día, comprendiendo, ¿cierto?, la conexión que hay inherente en ellos y inherente entre ellos, ¿cierto? Y también inherente estos con sus contextos de producción, ¿ya? Eso lo vamos a analizar hoy día también, para que quede claro. Y a partir de aquí, ¿cierto? De esos textos compartidos, de esa comparación, ¿cierto? De estos dos, relatos, estos dos textos, vamos a decirlo, para sin hacer spoiler, generar una argumentación, que ustedes tengan opinión a propósito, ¿cierto? De lo que significan cada uno de estos textos, de acuerdo con su época, de acuerdo con su carga, ¿cierto? Contextual, pero también entendiendo y recogiendo, ¿cierto? Esos temas, o ese tema va bien, ¿cierto? Desde la perspectiva de ustedes. Que ustedes también manifiesten desde su masculinidad, de su feminidad, desde su identidad, ¿cierto? Nacional, desde su identidad juvenil, qué sé yo, la visión que tienen ustedes mismos con respecto a los temas que se plantean. Eso es súper importante. Ya, básicamente lo que vamos a hacer hoy día. A propósito de eso, decíamos, ¿cierto? Eh, ¿Qué te parece o qué les ha parecido lo más complejo al momento de realizar comparaciones entre obras literarias? ¿Crees que son importantes los contextos de producción y de recepción, como también los recursos estéticos que tienen estas obras, a los que recurren las obras literarias,
para poder entender, ¿cierto? Y hacer las comparaciones entre ellas. Es importante, básicamente, bueno, yo aquí les respondo al tiro, que lo más complejo justamente es entender estos contextos de producción, porque no están disponibles, pues uno tiene que investigar. Entonces, si uno va a hacer una comparación de dos obras literarias o más, ¿cierto? Tiene que hacer una breve investigación a propósito de los contextos de producción. Saber quiénes son los autores de esas obras. Básicamente eso. Y lo otro, ¿cierto? Las herramientas estéticas que uno puede reconocer en ellos, tanto, digamos, figuras literarias, de repente, no sé, por las imágenes que puedan acompañarse en los textos, también dicen mucho, piensen, ¿cierto? En las ilustraciones, de repente las pinturas, las esculturas, ¿cierto? Tienen un lenguaje diferente y eso obedece, ¿cierto? A recursos que son distintos de los que uno podría considerar lingüísticos. Entonces ahí podría complicarse un poco el tema de cómo analizar y cómo comparar dos obras artísticas, ¿cierto? Más allá de lo literario. Claro, por ahí puede estar, pero es importante que se haga una investigación. Y si no sé, la investigación me va a aportar, ¿cierto? Aquello que desconozco, mientras tanto. Y dudas, pues si tengo dudas, obviamente también puedo preguntarle a las personas que saben, pues, y en este caso, para eso estoy yo. Dice aquí, ¿qué estrategia o técnica utilizarías para comprender y analizar obras leídas? Bueno, sabemos, ¿cierto? Hay distintas técnicas de lectura. Sabemos que hay distintos tipos de análisis que se pueden hacer más profundos, menos profundos, unos que otros, ¿cierto? Pero básicamente lo que yo les recomiendo es que la investigación se haga a partir de indagar un poco, ¿cierto? En los contextos de producción. Específicamente, aquello que tiene que ver directamente o que está directamente relacionado con la vida del autor, específicamente, más específico todavía, con la biografía del autor. En la biografía siempre hay pistas con respecto a cómo podemos entender la obra. Y muchas veces, contamos que con esa ventaja, de que muchas veces los mismos autores tratan de explicarse. Entonces hay que buscar eso, entrevistas, puede haber, ¿cierto?, algún comentario, alguna presentación, generalmente en las obras literarias, las introducciones, ¿cierto? Tienen estos prefacios, ¿cierto? Tienen esta idea, ¿cierto?, de que el autor se presenta a sí mismo y presenta su obra, su visión, para dónde está direccionada, ¿cierto? Su narrativa, su lírica o su drama, ¿cierto? Específicamente. Y como les digo, siempre es importante ir más allá del texto. Y a propósito de eso, hoy día vamos a ver con altura de miras, por supuesto, y aquí ojo con lo que se va a escuchar. Voy a ponerle pausa a la grabación. Esta es una canción del grupo nacional Los Prisioneros, hoy disuelto, ¿cierto? Pero fue un grupo súper importante desde el punto de vista, ¿cierto? Del, de, del paradigma que viene a cambiar desde el punto de vista musical y artístico, por lo menos en nuestro país y gran parte de Latinoamérica. Así que no hay que mirarlo tan a huevo. Y este disco, específicamente Corazones Rojos, del año 1990, también es un hito, ¿cierto?, dentro de la carrera del mismo grupo, que viene como también a cambiar un poco lo que se tenía entendido, ¿cierto?, de Los Prisioneros como banda. Ya, por una serie de factores. Lo vamos a ver a continuación. Ponga mucha atención. Aquí voy a pausar la grabación para explicar de nuevo. Bueno, les decía entonces, este disco, yo les dije Corazones Rojos, en realidad el disco se llama Corazones hacia seca, ¿ya? De Los Prisioneros. Aquí tenemos cierto contexto de producción. Estamos hablando, ¿cierto?, de una obra del año 1990. La canción se llama Corazones Rojos, la que acabamos de escuchar. ¿Ya? El 20 de mayo de 1990, o sea, más o menos como hace harto tiempo atrás. Exactamente. La Nachita se me anticipó un poquito. Sí, bien, muy bien. Claro. Este disco fue lanzado por este ya dúo de Los Prisioneros, porque era un trío, sabía, pero una desaveniencia de personalidad y básicamente también por unos engaños, un enredo amoroso ahí entre Jorge González y Claudio Narea, esposas de por medio.
se terminaron, ¿cierto?, por separar, o la salida, costó la salida, digamos, de Claudio Narea, básicamente, el guitarrista de Los Prisioneros. Em, y queda este dúo, ¿cierto?, entre el baterista, ¿cierto?, y Jorge González. Bueno, este disco puede ser considerado un poco también disco solista desde el punto de vista de la producción misma del disco, de la música, ¿cierto?, de Los Prisioneros. Siempre habían sido de alguna manera como supervisada por el mismo Jorge González, gran artista, ¿cierto?, por lo demás, pero que ahora va a contar con la producción de un argentino, Gustavo Santaolalla, ¿cierto? Em, Decíamos, a propósito de lo importante de este contexto, que, bueno, en palabras, ¿cierto?, de la crítica, porque en la época el mismo disco tuvo como bien buena acogida de la gente en general, ¿cierto? Pero lamentablemente las radios no se atrevían a tocar esta canción. Era como un poco... Habían otros hits de este mismo álbum, ¿cierto? Tren al Sur, otras canciones, ¿cierto? Que son un poco más comerciales y pueden ser tocadas, ¿cierto? Pero todavía había una resistencia a poner música de Los Prisioneros, sobre todo porque estábamos en un contexto político un poco tenso. Estaba cambiando, ¿cierto?, de la dictadura militar a lo que se llama democracia. Pero la sociedad en sí, chilena, de eso estamos hablando, ¿cierto?, muy pacata, muy acartonada, muy estirada, ¿cierto? A propósito, se escandalizó obviamente por la letra de la canción, por lo que decía, por lo fuerte, ¿cierto?, del mensaje, por la, mm, las alusiones, ¿cierto?, a la sexualidad misma que hace, por lo menos en un verso, de manera directa, esta canción. La parte exacto, ya como, aparte, o sea, más allá de que el sexo ya es un tema tabú esta sociedad chilena, ¿cierto? Del año 90, pienso en eso, también era tabú hablar de política, po. Y esta canción por sobre todo, ¿cierto?, un himno, ¿cierto?, en contra de esto, dice aquí Javier Sanfeliu, un lugar oscuro todavía en nuestra sociedad, no solamente la chilena, ¿cierto? La sociedad latinoamericana en general, por eso que impactó harto el machismo, ¿cierto?, y el clasismo, que son vistos, ¿cierto?, y tratados en esta canción como de manera irónica, por supuesto, porque hay que entender que lo que hace Jorge González no es pontificar, ¿cierto?, el machismo, sino todo lo contrario. De hecho, Javier Amena, esta doctora también nacional, reconoce que este disco político, muy político, ¿cierto?, en la carrera de Jorge González y de Los Prisioneros en general, eh, hace una crítica social muy irónica, a propósito, ¿cierto?, muy parecido a lo que hacía Pet Shop Boys, banda, ¿cierto?, popera de los 80, pero también muy parecido a lo que estaban haciendo bandas como Beastie Boys, por ejemplo, en Estados Unidos, y por mencionar algunas nomás, que mezclan, ¿cierto?, esta idea de la crítica social, obviamente con música un poco más pop, si se quiere, puede ser hip hop, pop, ¿cierto? Rock, hay de todo un poquito, hay una mezcla, ¿cierto? Una armonía de sonidos que intentó también plasmar este disco de Jorge González y Los Prisioneros. Bueno, ojo, la cruda letra como una referencia al machismo anterior, ¿cierto?, de la pareja y el machismo sistemático de la sociedad, escrita de manera irónica desde la mirada de un macho posesivo, ¿se entiende, cierto? Es que el que habla, el hablante lírico, ¿cierto?, de esta canción es un macho lomo plateado, si lo quieren ver así desde el punto de vista retrógrado. Y obviamente, pues, o sea, todo eso es una postura eh, problematizadora. Esa es la idea, ¿cierto? Que la gente claro, que la gente los hombres, pues, sobre todo, se sienten así como, oye, en realidad me hace juicio lo que está diciendo esta canción. Está haciendo, ¿cierto? Un poco sentido a lo que yo soy como persona. Y cambiar eso, pues, se entiende, ¿cierto? Hacer conscientes a las personas con respecto a lo que se supone que es esto del machismo y lo violento que es, pues.
por supuesto. Ahora, la imagen del video mismo, si ustedes se dieron cuenta, el video mismo muestra como una sala de clases y y una generación. De hecho, el coro que se usa en la canción solamente para el videoclip, ¿cierto? Nos muestra niños que hacen coro de esto que se supone que ellos están como aprendiendo. Ahí la ironía, la importancia que es y que tiene, ¿cierto? La educación, sobre todo, ¿cierto? La educación en los primeros niveles de romper estos paradigmas, pues, de romper este canon machista, ¿cierto? Que se impuso por largo tiempo muy largo tiempo, ¿cierto? De la humanidad, eh, a propósito del trabajo también que hace la literatura, de cuestionar este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces el tema lo plantea desde un punto de vista obviamente cuestionable y refundable, pues, se llama refundar. Por eso, si se dan cuenta, aquí hay estos hitos, ¿cierto? Importantes, para que vean lo pacata que era la sociedad en esa época. La gente podía haber reclamado, hoy se está usando un símbolo patrio, ¿cierto? En el video, para hacer como, como alusión a las mujeres, ¿cierto? La mujer de Chile. Y fíjense que la bandera que se usa en el videoclip no es de Chile, pues, es del estado de Texas, que se parece mucho. Hay otras curiosidades que también tiene este video. Por ejemplo, se ve a Tapia, ¿cierto? El baterista del grupo, tocando la guitarra. Tapia no sabe tocar, por lo menos en 1990 no sabía tocar la guitarra. Entonces, está lleno de cosas como irónicas el video mismo, el ejercicio de que los niños también jueguen un poco con la cámara, haciendo gestos, ¿cierto? Todo eso es como parte del lenguaje que quiere transmitirnos la canción, que va más allá de lo lingüístico, ¿cierto? Que también tiene que ver con lo icónico, con lo simbólico, ¿cierto? Con estos recursos estéticos que están disponibles para la música moderna, que son específicamente los videoclips. ¿Ya? La letra también hace referencia a la misoginia y a la cosificación. La mujer aquí es un objeto, y eso también viene a ser paulatinamente, estamos hablando de a lo largo del tiempo, desde 1990 hasta nuestros días, ha ido cambiando. En 1990, por ejemplo, ideal para el regalo del Día de la Mamá, una lavadora, por ejemplo. Y vean, busquen publicidad de esa época y se van a encontrar que la mayor parte, ¿cierto?, de los electrodomésticos estaban destinados, todavía persiste esa idea, ¿cierto? Estaban destinados para el uso de las madres, de las mujeres, ¿cierto? Específicamente en la casa. Hay mucho paño que cortar en eso todavía hoy. En los últimos años, dice, esta canción ha sido revalorizada, en nuestro país sobre todo, como un himno abiertamente feminista, entendiendo que hay una ironía de por medio, por supuesto. Hay una denuncia, ¿cierto?, de por medio. Y ahí vemos, más o menos para que se hagan una alusión, digamos, a la época de la que estamos hablando, justamente Jorge González y Tapia ahí firmando autógrafos, eh, a propósito, ¿cierto?, del grupo. Otra canción que les voy a mostrar hoy, ahora, ¿cierto? A propósito del trabajo, son los dos textos que vamos a ver. Vamos a ver la letra, ¿cierto? Yo les voy a poner eso en la prueba. La letra de Corazones Rojos, y la letra de esta canción que se llama Si me matan, ¿ya? Vamos a escuchar la cancioncilla y luego vamos a hacer un comentario con respecto a su autora y lo que quiere decir. Como les decía, gracias, Robot. Es fuerte el contenido de la canción porque es real, po. ¿Dónde hace Mella, ¿cierto? Esta letra, aquí está, voy a mostrarles un poquito la letra para que se den cuenta. El mismo texto va a estar disponible para ustedes en la prueba, para que lo vean, ¿cierto? Y puedan hacer también su descargo argumentativo. De eso se trata este ejercicio, que ustedes puedan comparar estas dos canciones y vean que desde el 1990 al 2021 la cosa parece que no se mejoró, que fue peor, como se dice, ¿cierto? A propósito de lo que dice, me hace mucho cuando yo dije ufa, ¿cierto? Wow, aquí cuando dice si me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen, que ya no, que nadie nos calla, nadie nos contiene. Nada nos contiene, perdón. Bueno, aquí la misma idea acuérdense que la Garena Mistral mencionaba mucho esto de la tierra, haciendo obviamente metáfora, la tierra siempre es metáfora de lo femenino,
de lo que significa, ¿cierto?, la madre tierra, ¿cierto? Entiéndase así, que es sostén del mundo, pues, o sea, donde estamos parados nosotros es nuestra propia madre, si lo vemos desde el punto de vista, desde el punto de vista, ¿cierto?, ancestral. Entonces no es menor. Pero eso del si me matan y si es que me encuentran. Obviamente aquí tenemos que hacer un análisis del contexto, entendiendo, ¿cierto? ¿Por qué dice eso la autora? Voy a ver el chat porque alguien me está haciendo un comentario. Exacto, Nachita, muy bien. No hay cambio, po. O sea, si hay un cambio, en este sentido, ¿cierto? Ha sido un despertar, pero a propósito del dolor que significa también ser despertados y despertadas, básicamente, ¿cierto? Por la violencia que se ha ejercido en contra no solamente de las mujeres, también estoy pensando siempre en los niños, específicamente los ancianos también de nuestra sociedad como que muy castigadora de lo que podría ser considerado, ¿cierto? Eh, distinto a lo estándar, digámoslo así. ¿Ya? No sé si se quiere entender eso. Bueno, la misma autora nos dice, escribí esta canción tratando de calmar la herida dolorosa y enorme que nos deja cada día la violencia de género en nuestro país y en el mundo. Es para mí un honor haber contado con todas las mujeres maravillosas que sumaron su corazón, su sensibilidad y su energía en este video. Son personas comunes y corrientes, no son actrices ni mucho menos. Son personas, ¿cierto?, cercanas al mensaje que se supone que a las receptoras reales de este mensaje que tiene y contiene, ¿cierto?, esta canción. Vernos conmovidas en nuestra propia sororidad nos enseñó mucho a todas, ¿cierto? Nos ayuda a recordar que no estamos solas y que sobre todas las cosas hay esperanza. De eso dice a propósito de la idea de la tierra, que la tierra significa, ¿cierto? También ustedes, las mujeres, la tierra, ¿cierto? Fértil, en el sentido, ¿cierto? De ir cambiando también el devenir futuro del resto de las personas que podrían llegar a este planeta. Ahora, la palabra sororidad a mí me suena a un concepto un poco o sea, es cierto que es una palabra que se reutiliza porque se usó en un tiempo, ¿cierto? El diccionario de la RAE la reconoce como una palabra que viene del anglosajón, sorority, ¿cierto? Pero a su vez, este sorority, inglés, viene de el medieval, ¿cierto? El latín medieval, sororitas, o sororatis, ¿cierto? Que es congregación de monjas. Y obviamente esta idea de que encierra, ¿cierto?, esta congregación de monjas como hermanas, ¿cierto?, carnales, hermanas terrenales, ¿cierto? Entonces de ahí viene la idea. Ahora, el concepto se acuña a propósito de la amistad o afecto que existe entre las mujeres. Esta cierta suerte como de compañerismo, ¿cierto?, en la causa. Pero también una relación de solidaridad entre mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. Eso es sororidad. ¿Ya? Y la autora, cuando dice nuestro país, se refiere, ¿cierto?, a México, país donde al día de hoy, estamos hablando de esta canción es del año 2021, de marzo del 2021, de este año, ¿cierto? O sea, hace un par de meses atrás nada más que salió en ejercicio, por eso la calidad del video también, y la calidad del sonido, ¿cierto? En México, hasta la fecha de esta clase, un promedio bastante nefasto, ¿cierto? Incluso en pandemia y con las restricciones de movilidad y todo, hay más o menos el registro como de 10 personas, 10 mujeres muertas todos los días. 10 mujeres al día mueren en México, ¿cierto? A propósito de violencia de género. Y feminicidio, a eso me refiero. Cuático, o sea, muy fuerte. Bueno, aquí obviamente ustedes tienen que entender que hay dos canciones como textos, hay elementos que tienen en común, elementos que tienen de diferentes, obviamente recursos estéticos también común, recursos estéticos también diferentes, y el abordaje, ¿cierto?, de la temática que tiene cada uno de los artistas y cada uno, ¿cierto?, de los contextos sobre, podríamos decir, el mismo tema, que es cómo se reconocen a las mujeres a propósito. Yo no voy a hacer respuesta a esto porque ustedes se supone que tienen que ir trabajando el concepto. Sin embargo, les voy a dejar en Classroom una tareita, esta tareita, ¿cierto?, que va a estar aquí disponible para ustedes, que es
justamente completar este esquema de comparación entre estas dos canciones. Entonces van a encontrar en Classroom la canción de Corazones Rojos, ¿cierto?, de Los Prisioneros, y ustedes van a escuchar y leer, ¿cierto?, el texto, y van a escuchar y leer, ¿cierto?, el texto de Silvana Estrada, ¿cierto?, la canción que acabamos de escuchar, Si me matan. Entonces aquí quiero que ustedes revisen en la temática que se presenta, contextos de producción de A y de B, investiguen un poquito más, ¿cierto?, tanto de Los Prisioneros. Yo creo que en la clase les di hartas pistas para que puedan responder perfectamente bien. Esto se puede responder perfectamente bien, no hay ningún complejo, ni tienen que ir a la biblioteca, ni mucho menos, ¿cierto? Como lo hacíamos nosotros en nuestra época, sin moverse de su escritorio y con el celular a mano, ¿cierto? Pueden perfectamente googlear a Silvana Estrada y a Los Prisioneros, específicamente Jorge González y la época de A y B, y ver, ¿cierto?, a propósito de los datos que hay en relación a los feminicidios en México, a la violencia de género, ¿cierto?, que hay en nuestro país, que se ha hecho, ¿cierto? Todo eso que puede ser considerado como parte del contexto de producción a propósito. Y ahí viene la parte de ustedes, que cómo ustedes perciben, ¿cierto?, las obras de A y B, vamos a decirlo así. ¿Qué efectos estéticos perciben ustedes también en A y B? Por ejemplo, esto que sea como hip hop, ustedes saben que hip hop es como directo y también un poco violento. Entonces, puede que ese mensaje también tenga esa intención, porque de mostrarnos que en realidad, si nosotros rapeamos sobre eso, estamos haciendo como más violencia, más violento el mensaje, ¿cierto? A propósito de lo que hacen Los Prisioneros. A diferencia de esta canción que es como más como una, es hasta como una canción como de cuna, así, más melódica, más armónica, más sutil, más suave, eh, más fina, ¿cierto? La entonación, específicamente el espacio también, fíjense, en el escenario del video de Los Prisioneros, en el escenario, ¿cierto?, del video de Silvana Estrada, todo está pensado para transmitir un mensaje. Entonces, todo eso es parte del efecto estético. Los recursos que nosotros ya entendemos, ¿cierto?, que son parte de ese efecto, y las emociones que ustedes experimentaron al escuchar o volver a escuchar Corazones Rojos, y los que no habían escuchado, ¿cierto?, esta canción que es un himno hoy por hoy, ¿cierto?, de la lucha feminista en el mundo hispano por lo menos. Claro, claro. Hoy la Nachita estaba bien prendida con las tareas, con las respuestas. Excelente. Cópienla a ella. Ella la lleva ahí. Entonces, todo esto va a estar disponible a partir del día más ratito, ¿cierto?, en Classroom, para que lo hagan. Esta tarea, y aquí viene, ¿cierto?, la oferta del día. Esta tarea es importante porque eh, básicamente estos mismos textos van a aparecer en la prueba. Así que vayan preparando un ensayo mentalmente, ¿cierto?, a un mapa mental de eso, para que puedan exponer en la prueba, ¿cierto?, porque hay una pregunta de desarrollo, ¿cierto?, con un puntaje importante, para que puedan comentar acerca de estas canciones su propia opinión sobre el tema que tratan. ¿eh? Así que vayan pensando en eso mientras tanto y hagan esto que es un ensayo comparativo. El ensayo comparativo es opinar acerca de dos cosas que nosotros estamos como contrapesando, ¿cierto? Una cosa y otra a través de los contextos, del artista, a través, ¿cierto?, de los recursos que utiliza, de la forma discursiva, etcétera, etcétera. Todo lo que se puede comparar que me sirve, digamos, para decir, eh, para tomar una decisión personal con respecto, una opinión personal con respecto a eso que se nos está transmitiendo en esto que estoy comparando. Ya, eso pues chiquillos. En el epílogo, ya saben, ¿cierto? Lo que aprendimos hoy, aprendimos un poquito de, mm, de lo importante que es la literatura como trabajo, ¿cierto? Por eso es importante estos aprendizajes a propósito de valorar lo que es la literatura y el arte, capaz de conmovernos, capaz de hacernos pensar en temas y problemas, ¿cierto? En los cuales, ¿cierto? Nosotros estamos ahí, po. Están en nuestras narices, ¿cierto? Los problemas de repente no los vemos hasta que los escuchamos como canción y decimos, oye, no hace juicio, o lo escuchamos bueno, los vemos como imagen, si fuera una pintura, ¿cierto? Un mural o lo que sea, como arte. Básicamente eso es lo que nosotros tenemos que ir integrando en nuestra vida, ¿cierto? Que estamos rodeados de
mensajes artísticos y que de repente hay que poner un poquito de ojo en lo que se nos dice, cómo se nos dice y tener una opinión crítica sobre eso mismo. ¿Ya? Ser partícipes, no ser indolentes, ¿cierto? Y no ir tan individualmente por el mundo. La próxima clase se supone que vamos a revisar un poquito también esto como vamos a estar sobre la prueba. Seguramente ahí vamos a hablar de la prueba en sí y vamos a presentar lo que viene en la unidad 2 también, etcétera, etcétera. Y lo más probable también que estemos trabajando en torno, ¿cierto?, a la prueba del libro, que también se viene encima. Recuerden que la prueba del libro es el 7. Entonces estamos como encima de fechas bien importantes para que no se pierdan y que participen en clase también. ¿Ya? Eso pues, chiquillos. Cuídense mucho. Un abrazo grande. Gran semana. A Jorgito Barra, punto, ¿cierto? Y a la compañera Nachita, que también hizo su aporte importante. Cuídense harto. Chau, chau. Chao, profe. Chao, Emilia.